Bendiciones, bendiciones mis amadas. Dios Todopoderoso las continúe bendiciendo en este maravilloso día. Quiero saludarlas a esta hora con este mensaje de la palabra del Señor, que es una enseñanza. Realmente la palabra nos instruye, nos prepara para las buenas obras de Dios. Y esta historia que está basado en el capítulo 9 del libro de Hechos, donde nos habla cuando Jesús transforma una vida. Nos habla de Saulo de Tarso, que luego es conocido como el apóstol Pablo. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, un hombre que, instruido en la palabra, con mucho conocimiento, con títulos, con estudio, porque era un hombre preparado, Pablo, económicamente también, un hombre que tenía influencia. Y cómo estaba en el camino equivocado Pablo. Allí nos relata la historia que él era un hombre que perseguía la iglesia de Cristo, que él iba camino a Damasco, y a todo hombre y mujer que se encontraba en el camino los agarraba para llevarlos a prisión. Todo el que mencionara el nombre de Cristo, que predicara a Cristo, él los encerraba, los perseguía para matarlos. Pero el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo que yo te persigo? Y él dice: sí, usted me persigue porque está persiguiendo a la iglesia, a los discípulos. Usted está persiguiendo a la iglesia. Y el que se mete con la iglesia, se mete con Cristo. Él es nuestro defensor. Y vemos cómo lo tumba del caballo, cae del caballo, cae a tierra. Y dice que una luz resplandeció y le quitó la vista. Queda ciego Pablo. Y allí se levanta y lo llevan de la mano, lo cogen los demás hombres. La gente escuchó, los que iban con él escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Lo que Pablo vio, ellos no lo vieron. Llevan a Pablo y lo entran en Damasco. Y allí el Señor le dice, Pablo le dice: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Le dice el Señor: bueno, usted va a hacer ahora mismo lo que le voy a decir que haga. Entra allí, se queda 3 días sin comer, sin beber, dice la palabra. Y había allí un discípulo llamado Ananías. El Señor le habla a Ananías y le dice: Ananías, y él responde: heme aquí, Señor. Ve y vas a a imponerle las manos a Pablo. Vas a ir a la casa de Judas, y allí va a hallar un hombre que se llama Pablo de Tarso, y le va a ayudar, le va a imponer las manos y va a ayudarle a recobrar la vista. Y Ananías: uy, Señor, ¿cómo así? Y yo he escuchado de él que él hace esto y esto con la iglesia, tiene influencia aquí con los sacerdotes, para encerrar, para todo el que mencione su nombre, para capturar, para colocarlos presos, los persigue para matar. He escuchado todo eso de él, Señor. ¿Cómo que yo voy a ir con ese hombre? Y el Señor le dijo: he aquí que Pablo ora. Entonces, le habla que vaya, porque Pablo lo ha visto en visión. Ya el Señor se lo había revelado a Pablo. En visión le había mostrado que Ananías iba a hacerle recobrar la vista. Ananías estaba siendo usado por el Señor. ¿Ven?
para poder recobrar nuestra vista. A veces Dios usa a personas espirituales para ayudarnos a ver lo espiritual. Y allí usa a Ananías, un discípulo, dice, del Señor. Y Ananías va y entra. Pablo recobra la vista y luego Pablo come y bebe, recobra fuerzas y sale a predicar al Señor. Sale feliz, agradecido porque el Señor le había recobrado y allí es bautizado y recibe el Espíritu Santo. Antes de salir a predicar, es bautizado y recibe al Espíritu Santo Pablo. Y esta palabra nos enseña cómo el poder de Dios transforma nuestra vida. Vemos la conversión de Saulo de Tarso, quien después sería el apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo, el Señor le dijo, es necesario que padezca por mi nombre, a causa de mi nombre. Hay una palabra ahí donde le menciona, es necesario, va a padecer. Precisamente se las voy a leer. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, dice esta palabra, padecer por mi nombre, cuánto le es necesario. Y si nosotros podemos leer toda la historia de Pablo, fue perseguido, la mayoría de las cartas las escribió en prisión. Pablo tuvo que enfrentar tormentas, tuvo que enfrentar sufrimiento. A él también lo muerde una serpiente, persecución, maltrato, fue apedreado a causa de vivir para Cristo, porque también dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Hechos 9 nos muestra que nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance, para que su gracia nos alcance. Un día alguien tuvo que haber orado por nosotros para estar aquí. Doy gracias, Señor, por la persona que oraron por mí, para que mi vida, el Señor, tuviera compasión, la misericordia de Dios me alcanzara. Amén. Dios puede transformar, y la palabra nos lo deja muy claro ahí, al perseguidor en predicador, al enemigo usarlo como instrumento escogido para llevar la palabra, para cumplir un propósito, porque Pablo vino a los gentiles. Por eso nosotros conocemos y tenemos las cartas de Pablo. Pablo era un hombre con celo por la iglesia, pero sin revelación, dice en Hechos 9 del 1 al 2. Perseguía la iglesia, respiraba amenaza y muerte, dice ahí. Creía Pablo que estaba haciendo bien delante de Dios. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien para el Señor, porque era un hombre con conocimiento, pero era ignorante, ignoraba cierto conocimiento, no lo sabía. Se puede actuar con pasión, pero sin dirección divina. Podemos tener pasión por las cosas del Señor, pero sin dirección del Espíritu Santo. Un encuentro con Jesús nos cambia el destino para siempre. Eso está en Hechos 9 del 3
del 3 al 9. Dice que Pablo iba de camino a Damasco. Una luz del cielo lo rodeó y la luz que transforma nuestra vida. Esa luz que rodeó a Pablo es la única que puede transformar nuestra vida, porque dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor. Esa luz que se le manifestó camino a Damasco era la luz de Cristo. Cayó a tierra el apóstol Pablo, bueno, cuando eso era Saulo. Cayó a tierra Saulo, escuchó la voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es donde ocurre lo extraordinario, mis amadas. No fue una discusión teológica, fue un encuentro personal con el Dios vivo, Cristo resucitado. Solo necesitamos tener un solo encuentro con Cristo para que seamos transformados nuestra vida por completo. No necesitamos solo información, llenarnos solamente de información nuestra cabeza. Llenarnos de conocimiento y de información nos sirve, claro, pero necesitamos revelación. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe, que llene nuestra boca cuando la oramos en su nombre. Dios te usa como instrumento cuando decidimos obedecer. Y aquí aparece Ananías de Damasco, el discípulo que Dios usa para que Pablo recobre la vista. Ananías tenía miedo, conocía el pasado de Pablo, porque él le habla al Señor y le cuenta ahí, venga Señor, es que no, me han hablado esto de él, que él hace esto, que él persigue a todo el que mencione su nombre. Pero aún conociendo y de pronto sintiendo un poco de temor por lo que Pablo hacía, decide obedecerle al Señor. Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Dios ve el propósito en nuestra vida, en nosotros, cuando otros ven nuestro pasado. Pasa Pablo de perseguidor a instrumento. En Primera de Timoteo 1, del 13 al 15, Pablo escribe, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo allí en esta palabra está reconociendo su pasado, lo que fue su pasado, pero exalta la misericordia del Señor. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No debemos juzgar a alguien por su pasado, cuando Dios decidió ya transformar su corazón, su vida por completo. Amén. La gente se pregunta, ¿no es este el que perseguía? ¿No es este el que asolaba la iglesia? A todo el que mencionaba el nombre de Cristo. La gracia que restaura. Efesios 2 del 8 al 9. Pablo fue alcanzado por la gracia, no por méritos. La gracia nos ha alcanzado no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerla, sino la gracia es un regalo de Dios. Dios nos ha dado la gracia como regalo. Nosotros no hemos alcanzado, no hemos hecho nada para merecerlo. Dice que no por obra para que nadie se gloríe. No porque él hubiera hecho algo para merecerlo, no porque Pablo también hubiera hecho algo para merecer la gracia. Dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
todo lo que nos pasa, todo lo que Dios nos permite vivir, los errores, nuestro pasado, es usado como el propósito divino para edificación, para la gloria, somos el testimonio vivo, testificamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios transforma, el cambio es evidente, se tiene que notar en nuestra vida, se tienen que ver los frutos del Espíritu Santo, se tienen que ver los buenos frutos. De un árbol bueno salen frutos buenos. Tiene que evidenciarse, mis amadas. Tu testimonio será la evidencia del poder transformador de Dios. Hechos 9 nos enseña, nadie está tan demasiado lejos para no poder ser alcanzado por la gracia del Señor. Podemos ver a nuestros hijos, a un familiar en el pecado lejos del Señor, en el mundo. Pero la palabra nos dice que donde sobreabundó, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios, en su inmensa misericordia y amor, nosotros oramos y pedimos para que ellos también sean alcanzados igual que nosotros. Por eso no nos debemos cansar, mis amadas, de interceder por nuestros hijos, por un familiar. ¿A quién les predicamos más que a nuestra propia familia? Para que ellos también sean alcanzados por la gracia del Señor y caminen de la mano con Cristo hacia el Padre, hacia la vida eterna. Y un encuentro con Jesús nos cambia el rumbo. Dios usa personas imperfectas, no a los perfectos, sino a los imperfectos como yo. Nuestro pasado no cancela nuestro propósito, el pasado nuestro no cancela nuestro propósito. Si Dios transforma a Saulo en Pablo, también puede transformar a cualquier historia para su gloria. Bendito mi Dios. Cualquier historia para la gloria y la honra de Él, para la exaltación, para que seamos ese testimonio vivo del poder transformador del Señor. Nuestro pasado queda atrás, debemos soltar el pasado, el engaño, lo que hayamos tenido que vivir, el dolor, perdonar, soltar todo lo que un día vivimos atrás, no cargarlo, no traerlo para nuestro presente. Filipenses 3, del 13 al 14, dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Pablo decidió no vivir en su pasado, sino para Cristo. Recuerde que él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo escribió Pablo. La misma gracia que transformó a Pablo está disponible hoy para nosotras. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque mientras estemos aquí en la tierra, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir perseverando por agradecimiento a ti, esforzándonos cada día, Señor, mi Dios, para ser cada día mejores como tú lo quieres que nosotros seamos, reflejando a Cristo por donde quiera que vayamos. Mi Dios, gracias. Somos testimonio vivo de lo que tú has hecho, Señor, reflejándote a ti, siendo la luz del mundo que tanto necesita. Bendiciones, mis amadas.